Hola, bienvenidos. Estamos en el tema 5, sesión 15, en nuestro curso de probabilidad y estadística, en la licenciatura de Mercadotecnia. La sesión anterior terminamos la misma realizando un ejercicio muy breve, muy sencillo, sobre la estimación de la desviación estándar en las distribuciones de muestreo de medias para cada uno de los siguientes casos, ¿no? Entonces es muy importante que podamos repasar eso para de esa manera dejar muy consolidado esta parte de la estimación de la distribución de la desviación estándar para distribuciones de muestreo, para luego de eso pues ya empezar con la última parte de nuestro curso, que son simplemente ver dos temas fundamentales como son otras técnicas de muestreo y realizar un breve análisis y un breve repaso de todas las cuestiones muy importantes que hemos visto a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, el ejercicio 3 nos dice, estime la desviación estándar de la distribución de muestreo de medias para cada uno de los siguientes casos. Entonces tenemos el literal A. El literal A. En el literal A nos dice que la desviación es 5 y el tamaño de la muestra es 16. Nos dice que la desviación es 5 y el tamaño de la muestra n, desviación es igual a 5 y el tamaño de la muestra n es igual a 16. Entonces, dados esos datos, si nosotros recordamos lo que hicimos la clase pasada, simplemente la desviación, ¿a qué va a ser igual? La desviación, ¿verdad?, para la distribución de muestreo va a ser igual a la desviación dividido para la raíz cuadrada de n. Entonces eso es igual a 5 entre la raíz cuadrada de 16. Entonces la desviación, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 5 dividido para 4. Entonces 5 entre 4, ¿a qué es igual? La desviación es igual a 1.25. La desviación es igual a 1.25. Entonces, tenemos que la desviación estándar es 5, tenemos que el tamaño de la muestra es 16. Por lo tanto, ¿esto qué va a ser igual? A 5 entre raíz de 16. Tenemos que la desviación es igual a 1.25. De esa manera hemos estimado la desviación. Ahora, veamos un segundo caso, literal B. Literal B. Tenemos que la desviación es igual a 1 y el tamaño de la muestra es igual a 36. Por lo tanto, 1 entre raíz de 36. Por lo tanto, tenemos que la desviación, ¿a qué es igual? Es igual a 1 entre raíz cuadrada de 36, ¿a qué es igual? Es igual a 6. Si nosotros dividimos 1 entre 6, podemos obtener, ¿verdad? Si nosotros dividimos 1 entre 6, podemos obtener fácilmente el valor, que sería 0.1666, ¿no? Por lo tanto es 0.17. El resultado o la respuesta es la desviación para esa distribución de muestreo, ¿no? Y así, o sea, es muy fácil poder determinar la desviación para una distribución de muestreo. Por ejemplo, el literal C, ¿qué nos dice? El literal C, ¿qué nos dice? El literal C nos dice lo siguiente. El literal C nos dice lo siguiente. La desviación es igual a 1, n es igual a 40. Entonces, si la desviación es igual a 1 y n es igual a 40, tenemos la desviación entre raíz de n. Entonces, 1 entre raíz de 40.
1 entre raíz de 40. Por lo tanto, la desviación ¿a qué es igual? A 0.316. Es igual a 0.316. Ahí está. Entonces ahí tenemos los tres literales, el literal A, el literal B y el literal C. En el literal A la desviación es igual a 1.25, en el literal B la desviación es igual a 0.17 y en el literal C la desviación es igual a 0.316. Entonces, dadas estas circunstancias y cómo hemos estimado la desviación, ¿no?, como a medida de, como una forma de repasar lo que vimos en la última parte de la sesión anterior, pues vamos a plantear a continuación cuáles van a ser los objetivos particulares y específicos de esta nuestra última sesión. Sesión muy importante porque al final vamos a hablar y vamos a hacer un resumen de los principales temas que hemos analizado, que hemos visto, y que para ustedes es muy necesario recordar, que tengan presentes ciertos conceptos importantes, como medidas de tendencia central, como medidas de dispersión, como el ordenamiento de los datos, como la construcción de las distribuciones de frecuencias, como también desarrollar la forma de desarrollar los histogramas, que fueron cosas que desarrollamos aquí en nuestro curso y que ustedes de alguna u otra forma ya tienen que, a estas alturas del partido, ya tienen que dominar, ¿no? Entender y recordar un poco la importancia de los números índices. En el mundo empresarial el cálculo de los números índices es trascendental. Generalmente muchas empresas de consultoría estiman, por ejemplo, el índice de confianza empresarial, que no es otra cosa que un número índice. Por eso vamos también a recalcar un poquito sobre la importancia de eso. Ver un poco los tipos o el cálculo de la probabilidad, la importancia del cálculo de la probabilidad, de estudiar probabilidad en una carrera de negocios, de administración. ¿Por qué la probabilidad? ¿Por qué la estimación de la probabilidad se debe hacer bajo formas de eventos independientes, bajo formas de eventos independientes o bajo formas de dependencia estadística, ¿verdad? ¿Por qué, aparte de eso, por qué vamos a también encontrar las distribuciones de probabilidad? En esas distribuciones de probabilidad vamos a determinar la distribución de Poisson, la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal. Entonces, una vez que ya hemos analizado eso, finalmente, determinar la importancia de las distribuciones de muestreo, ¿no? Entonces, esas son las formas en que vamos a abordar esta última sesión, importante y trascendental, porque es donde vamos a concentrar todos los temas importantes, valga la redundancia, de nuestro curso, y además vamos a concluir una parte teórica que aún nos falta, como lo dice ahí prácticamente el objetivo particular, es estudiar los otros tipos de muestreo y la determinación del tamaño de la muestra. Y aquí yo voy a hacer solamente un ejemplo sencillo, porque la determinación del tamaño de la muestra también lo pueden hacer despejando esta fórmula, por ejemplo. Vamos a suponer lo siguiente. Bueno, antes de hacer ese ejercicio, vamos también a ver cuál es el objetivo específico. Es que al terminar la sesión, el estudiante complementará el entendimiento de la importancia de las técnicas de muestreo. A continuación, voy a borrar a continuación. Entonces, yo tengo lo siguiente, ¿no? Tengo que la desviación estándar X, ¿verdad? O de la muestra, vamos a poner la desviación estándar de la población de P es igual, la desviación estándar de la muestra, de M es igual a ¿qué? A la desviación estándar de la población entre la raíz de N, ¿verdad? Si yo quiero despejar N para poder encontrar el tamaño de la muestra, simplemente lo que tengo que hacer es decir, raíz de N multiplicado por la desviación estándar del tamaño de la muestra es igual a la desviación estándar de la población. Por lo tanto, raíz de N es igual a la desviación estándar de la población
entre la desviación estándar del tamaño de la muestra, y por lo tanto n a qué es igual. N es igual a la desviación estándar de la población sobre la desviación estándar de la muestra, y eso al cuadrado. Ahí está. La desviación estándar de la población sobre la desviación estándar del tamaño de la muestra, y eso elevado al cuadrado. Entonces, esa es la forma de estimar n, que es el tamaño de la muestra. ¿No? Es la forma de estimar n, que en este caso sería el tamaño de la muestra. Bien, esa es una forma de estimar n, pero sigamos con nuestra sesión. Vamos a estudiar un poco la determinación del tamaño de la muestra. ¿De qué tamaño debe ser la muestra? Es la primera pregunta que nos debemos de plantear. Entonces, el tamaño de la muestra se puede determinar de tres formas. O más que de la determinación de las tres formas, como dice en su pantalla, podríamos decir que hay tres elementos que intervienen en la determinación del tamaño de la muestra. Tres elementos que intervienen en otra forma de cálculo del tamaño de la muestra. Y los tres elementos son el grado de confianza deseado, la cantidad de dispersión entre los valores individuales de la población, que eso sería la desviación estándar, y finalmente cierta cantidad especificada de error tolerable. Esa sería la tercera cuestión. Cierta cantidad especificada de error tolerable. ¿No? Entonces, cuando vayamos a estimar el tamaño de la muestra, debemos de tomar en cuenta tres consideraciones fundamentales. El grado de confianza deseado. Cuando hablamos del grado de confianza, estamos hablando del nivel de confianza. Voy a borrar. Generalmente, cuando hablamos del nivel de confianza, ese nivel de confianza puede ser de tres tipos. En primer lugar, ese nivel de confianza puede ser de tres tipos. Y los tres tipos del nivel de confianza pueden ser, en primer lugar, con un nivel de confianza del 90%. Si existe un nivel de confianza del 90%, va a existir un nivel de significancia del 10%. 2. Si existe un nivel de confianza del 95%, va a existir un nivel de significancia del 5%. Y por otro lado, si existe un nivel de confianza del 99%, va a existir un nivel de significancia del 1%. Ahí está. Con un nivel de confianza del 90% existe un nivel de significancia del 10%. Con un nivel de confianza del 95% existe un nivel de significancia del 5%. Y con un nivel de confianza del 99% existe un nivel de significancia del 1%. Entonces, lo primero que ustedes deben de realizar es estimar el grado de confianza deseado. El grado de confianza deseado. Entonces, el nivel de confianza puede ser de tres tipos: 90, 95 y 99%. Si nosotros hacemos una gráfica, ¿verdad? ¿Qué significa? Vamos a hacer aquí una pequeña gráfica de la campana de Gauss. Pues un nivel de confianza del 99%, ¿verdad? Perdón, del 90%, supongamos, solo voy a poner un ejemplo, el 90% está aquí. Aquí está el 90%, ¿verdad? Y aquí tenemos a ambos lados, tenemos por ejemplo 0.05 y acá también tenemos un nivel de confianza de 0.05. Ahí está. 0.05 y 0.05. Ese es el grado de confianza deseado. Segundo, la cantidad de dispersión entre los valores individuales de la población. ¿Cuál es la dispersión entre los valores individuales de la población? Esa sería la segunda. Cuando hablamos de la dispersión, acuérdense, cuando hablamos de la dispersión, a lo que nos estamos refiriendo específicamente es a la desviación estándar. Cuando hablamos de dispersión,
a lo que nos estamos refiriendo específicamente es a la desviación estándar. Y en tercer lugar, cierta cantidad de error tolerable. Cuando decimos cierta cantidad de error tolerable, estamos hablando de E. Cierta cantidad de error tolerable. Estamos hablando de E. No. Tomando en cuenta eso, ustedes tienen en su pantalla las siguientes fórmulas. Dicen, la forma de estimar el tamaño de la muestra es la siguiente. Voy a borrar. La forma de estimar el tamaño de la muestra es la siguiente. Entonces tenemos n a que es igual. N en este caso, el tamaño de la muestra es igual a la raíz de ¿qué? De z. Z vendría a ser, ya saben, la distribución normal, multiplicado por la desviación estándar entre el error. La desviación estándar entre el error. Y ahí falta cerrar el paréntesis. Y todo eso elevado al cuadrado. Todo eso elevado al cuadrado, ¿no? Es decir, aquí, todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Esa es la forma de estimar z, donde n, en este caso, el valor de n no es otra cosa que el tamaño de la muestra. El valor de z significa, pues, a cuántas desviaciones estándar se encuentra el valor de la probabilidad que queremos estimar a partir de la media. Por otro lado, tenemos el valor de la desviación estándar y finalmente tenemos el valor del error. Tenemos el valor de la desviación estándar y finalmente tenemos el valor del error, ¿no? La desviación estándar y el error. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a borrar. Tomando en cuenta eso, tenemos lo siguiente. ¿Qué tamaño de muestra será necesario para producir un intervalo de confianza del 90% en el caso de la media de la población verdadera, con un error 1 en cualquier sentido de la desviación estándar de la población, ¿no? Con un error de 1 en cualquier sentido. Si la desviación estándar de la población es 10, entonces, cuando el intervalo de confianza es del 90%. Entonces aquí está muy sencillo, ¿no? Nuevamente decimos que n a qué es igual. N, en este caso, va a ser igual al valor de z, multiplicado por, y esto elevado al cuadrado, entre, tenemos en primer lugar la desviación estándar, porque nos dice ahí claramente que la desviación estándar de la población es 10, ¿no? Y abajo el error, ahí está, el error. Ahora, aquí hay algo fundamental. Generalmente, cuando se tiene un intervalo de confianza o un nivel de confianza del 90%, supongamos, aquí estamos, cuando se tiene un intervalo de confianza del 90%, generalmente cuando se tiene un intervalo de confianza del 90%, entonces en ese sentido, el valor de z, ¿a qué es igual? El valor de z es igual a 1.65. El valor de z es igual a 1.65. O sea, un nivel de confianza del 90%, el valor de z es igual a 1.65. Entonces, si el valor de z es igual a 1.65, n a qué es igual. N es igual a 1.65 multiplicado por, ¿cuánto es la desviación estándar?
La desviación estándar es 10. ¿Cuánto es el error? El error es 1. Y eso elevado al cuadrado. Entonces, ¿n a qué es igual? ¿N a qué es igual? N es igual a 273. N es igual a 273. Entonces, el valor es de N es igual a 273. Entonces, de esa manera, podemos estimar el tamaño de la muestra. Como ustedes pueden ver, no es un proceso complicado. La estimación del tamaño de la muestra es fundamental. Es fundamental porque si nosotros no estimamos bien el tamaño de la muestra, no utilizamos las técnicas de muestreo adecuadas como el muestreo aleatorio, como ya lo habíamos visto en las clases pasadas, simplemente la información que vayamos a obtener o los estadígrafos que vayamos a obtener a partir del análisis de esa muestra van a ser completamente errados. Y esa información no nos va a permitir hacer gráficas y cuadros para tomar decisiones correctamente, para que la gerencia tome decisiones correctamente, reduciendo la incertidumbre. Por esta razón, es muy importante estimar el tamaño de la muestra y por esa razón también se debe dominar los procesos de técnicas de muestreo. ¿Cuáles son las técnicas de muestreo que se deben realizar? Y antes de continuar, un teorema que en materia de estadística es sumamente importante, ¿no? Es el teorema del límite central. ¿No? Es el teorema del límite central. ¿Qué nos dice el teorema del límite central? Nos dice que si la población muestrada está distribuida de manera normal, la distribución de los valores medios de la muestra estará normalmente distribuidos con respecto a todos los tamaños muestrales. Repito, el teorema del límite central pues es fundamental para entender toda esta cuestión de lo que es muestreo, para entender la aplicación de las distribuciones de probabilidad en las técnicas de muestreo, ¿verdad? Y fundamentalmente en lo que es la distribución normal, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el teorema del límite central? El teorema del límite central nos dice, si la población muestrada está distribuida de manera normal, la distribución de los valores medios de la muestra estará también normalmente distribuida respecto a todos los tamaños muestrales, ¿no? A todos los tamaños muestrales. Entonces, si nosotros tomamos algunas muestras, ese teorema lo que nos está diciendo es que todas esas muestras, si la población está distribuida de manera normal, todas esas muestras, cada campana de Gauss va a significar una muestra, todas esas muestras van a estar distribuidas normalmente, ¿no? Por ejemplo, así, ¿no? O así, ¿no? Todas van a estar distribuidas normalmente y cada una de esas distribuciones va a tener un valor de n diferente, ¿no? N igual a 30, n igual a 40, n igual a 50. Esa es una parte. La segunda parte, si la población no está distribuida de manera normal, la distribución de los valores medios de la muestra será aproximadamente normal a un tamaño muestral grande. Es decir, si la población no está distribuida de manera normal y tomamos un tamaño de muestra grande de esa población, ¿verdad? La distribución de los valores medios de esa población también estará distribuida normalmente. Por esa razón, la importancia de entender bien lo que es una distribución normal. Acuérdense, una distribución normal, voy a borrar para explicarlo nuevamente. Una distribución normal tiene una media de 0 y una varianza 1. Una distribución normal tiene una media de 0 y una varianza 1. Por ejemplo, aquí está la distribución. Tiene una media de 0, y una varianza 1. Si tenemos una media de 0
¿Qué quiere decir? Media de 0, ¿no? Media igual a 0 y varianza igual a 1. Esa es una de las principales características de la distribución normal. Media 0 y varianza 1. Pero aparte de eso, acuérdense, la distribución normal es simétrica. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Que los valores de la media hacia la izquierda, es decir, todo esto que estoy señalando aquí, todo esto que voy a señalar aquí, esos valores son del 50% y los valores de la media hacia la derecha también son del 50%. Ahí está. De la media hacia la izquierda, los valores son del 50% y de la media hacia la derecha, los valores también constituyen el 50%. Entonces, media 0, varianza 1, hay simetría. Tenemos una distribución de probabilidad completamente simétrica. Entonces, ahora, existen para entrar a nuestro último tema, una vez que ya hemos analizado de qué manera podemos estimar el tamaño de la muestra, y también que hemos repasado un poco sobre la forma de calcular la desviación estándar en una distribución de muestreo, y que sabemos también que una forma óptima de obtener una muestra es a través del muestreo aleatorio, tenemos que tener claro que existen otros tipos de técnicas de muestreo. Y esas técnicas de muestreo las vamos a repasar aquí, con conceptos sencillos, analizando muy brevemente, pero dejándonos muy en claro que no solamente el muestreo aleatorio es la única forma de obtener una muestra. Porque no solo es importante obtener el tamaño de la muestra adecuado, sino también que esa muestra, cómo va a ser obtenida. Ya puede ser por muestreo aleatorio, puede ser por muestreo probabilístico, también puede ser por muestreo de juicios. Y cuando hablamos de muestreo probabilístico, tenemos tres tipos de muestreo diferentes, como son el muestreo sistemático, el muestreo estratificado y el muestreo por agrupación. Repito, pueden ser, cuando hablamos de muestreo probabilístico, que es muy parecido al muestreo aleatorio, hay tres técnicas de muestreo importantes, que son el muestreo sistemático, el muestreo estratificado o el muestreo por agrupación. Pero cuando hablamos de muestreo de juicios, simplemente se aplica cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Una persona familiarizada con la población puede escoger cada elemento. Entonces, un muestreo de juicios, generalmente tenemos, si nosotros estamos en un proceso productivo y ese proceso productivo nos pide estimar muestras para determinar cierto porcentaje de defectos, ¿verdad? Si esa muestra es pequeña, la persona que conoce el proceso productivo va a saber escoger de la mejor manera. ¿Por qué? Porque está familiarizado con el proceso y está familiarizada con la población. Entonces, va a quedar a su criterio y a su juicio cuáles van a ser los elementos que formen ese tamaño de la muestra. Porque la población es pequeña y de esa forma obtener el porcentaje de elementos defectuosos dentro de ese proceso de producción. Entonces, a eso nos referimos con muestreo de juicios, que también podríamos decir que podría ser un tanto subjetivo, pero en función del conocimiento de la población y en función de ¿qué? En función de la experiencia que tenga la persona que está realizando el muestreo. Vamos a borrar aquí. Ahora, el muestreo probabilístico puede ser sistemático, estratificado y de agrupación.
puede ser sistemático, estratificado y agrupación. Vamos a ver qué significa eso, ¿no? Ahí tenemos muy claramente las tres diferentes técnicas de muestreo probabilístico, sistemático, estratificado y agrupación. ¿Qué significa que el muestreo sea sistemático? Significa que requiere del uso de una lista de los elementos de la población, es decir, una lista, un ordenamiento de los elementos de la población. Si ustedes tienen una hoja de cálculo, en una hoja de cálculo ustedes pueden ordenar esos elementos de la población, ya sea de manera ascendente, ya sea de manera descendente, dependiendo de las necesidades que requiera la persona que va a hacer las estimaciones, ¿no? Y luego de eso se escoge cada elemento dividiendo el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población, ¿sí? Luego de eso se escoge cada elemento dividiendo el tamaño de la muestra para el tamaño de la población. Supongamos, si el tamaño de la muestra, supongamos que es 1000, el tamaño de la población supongamos que es 1000. Y luego tenemos que el tamaño de la muestra, n, es igual, supongamos, a 100. Entonces, 100 dividido para 1000, 1000 dividido para 100, ¿a cuánto es igual? Es igual a 10. Por lo tanto, cada 10 elementos, una vez que estén ordenados los elementos de la población, vamos a escoger ese elemento para que forme parte ¿de qué? Para que forme parte de nuestra muestra, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el muestreo sistemático. Ese muestreo sistemático tiene mucha relación con lo que vimos las clases pasadas, el muestreo aleatorio, donde en el muestreo aleatorio existía la misma probabilidad de que cada uno de los elementos de la población sea escogido para formar parte de la muestra. Por esa razón, como les digo, tanto el cálculo del tamaño de la muestra como escoger esos elementos que van a formar parte del tamaño de la muestra es fundamental y es totalmente necesario hacerlo de la mejor manera, porque de lo contrario simplemente vamos a perder muchísima exactitud, y los datos que calculemos, los estadígrafos que estimemos a partir de ese tamaño de la muestra no van a ser los ideales, ¿no? Y no van a ser, lo principal, no van a ser representativos de la población que estamos estimando. Un segundo tipo de muestreo probabilístico es el muestreo estratificado. Entonces, el muestreo estratificado, ¿qué nos dice? Se basa en dividir la población en subgrupos. Vamos a dividir la población en subgrupos de elementos semejantes. Y luego de eso, luego de que ya hayamos dividido la población en subgrupos, vamos a muestrear después en cada subgrupo. Esto con el objeto de disminuir la variabilidad de la población total. Entonces, aquí lo interesante en el muestreo estratificado, es que ustedes tienen una población. Vamos a hacer un pequeño diagrama. Ustedes tienen una población o un conjunto universo. Esa población o conjunto universo ustedes lo van a dividir en subgrupos. Vamos a poner algunos subgrupos, ¿no? Pueden dividirlo en subgrupos. Entonces, una vez que han dividido en subgrupos de elementos semejantes, es decir, cada subgrupo tiene que tener la misma cantidad de elementos, y muestrear después en cada subgrupo, es decir, en estos subgrupos que hemos dividido la población, vamos a muestrear, por eso le pongo la letra M. En cada uno de estos subgrupos vamos a muestrear. Después de que ya hemos muestreado en cada subgrupo, obtenemos el tamaño de la muestra. ¿Y qué va a ocurrir? Va a disminuir la variabilidad de la población total, ¿no? Es como que es muy diferente a que nosotros de toda la población no dividamos los elementos de esa población en subgrupos y empecemos a muestrear. A que, aplicando la técnica de muestreo estratificado, tenemos la población y a esa población la dividimos en subgrupos, y a partir de esos subgrupos tomamos los diferentes elementos que van a formar parte de nuestra muestra. Incluso esa división en subgrupos nos puede ahorrar muchos costos. Esa división en subgrupos nos puede permitir obtener un muestreo que sea representativo de todos los elementos de la población. Y un tercero
una tercera técnica es el muestreo por agrupación. Cuando hacemos muestreo por agrupación, lo que se va a buscar es ordenar los elementos de una población. Vamos a ordenar los elementos de una población, al igual que en la primera parte, que en el muestreo sistemático. En subgrupos heterogéneos que sean representativos de la población total. ¿Cuáles son las ventajas? Los elementos están cerca de sí y no se requiere de una lista de los elementos de una población. Entonces, se busca ordenar los elementos de una población en subgrupos heterogéneos. ¿Qué significa subgrupos heterogéneos? Que cada uno de los elementos son diferentes, que no son iguales, que cada uno de los elementos del subgrupo son diferentes y no son iguales. Esto con el objetivo de lo que menciona ahí, una de las ventajas es que van a ser, cuando dividimos los elementos de la población en subgrupos, esos elementos de la población divididos en subgrupos nos van a permitir obtener una muestra mucho más representativa de la población. Y eso va a facilitar la inferencia estadística. Eso nos va a permitir obtener estadígrafos que nos van a describir el comportamiento real de la población. Esa es la diferencia. Esa es fundamentalmente la diferencia cuando aplicamos estas diferentes técnicas de tipos de muestreo. Entonces, para terminar y concluir esta parte, acuérdense, hay algunas formas y hay algunas técnicas de muestreo, como tenemos el muestreo aleatorio, ¿verdad? Que lo vimos en las clases anteriores. Pero aparte del muestreo aleatorio, existen otras técnicas de muestreo como son el muestreo probabilístico, como lo vimos en la lámina anterior, y el muestreo de juicios. En el muestreo probabilístico hay tres tipos de muestreo, que son el muestreo sistémico, el muestreo estratificado y el muestreo por agrupación. El muestreo sistémico, el muestreo estratificado y el muestreo por agrupación. En el muestreo sistémico se requiere el uso de una lista de los elementos de la población. Se escoge cada elemento dividiendo el tamaño de la muestra entre el tamaño de la población, ¿no? Como habíamos dicho, n, ya lo habíamos explicado, n dividido para n mayúscula dividido para n minúscula. Entonces, de esta manera obtenemos y escogemos cada uno de los elementos del tamaño de la población. Si n mayúscula es 1000 y n minúscula es 100, es decir, cada 10 elementos, una vez que ya tengamos ordenados los elementos de la población, va a ser un elemento que forme parte de nuestra muestra. Esa es la forma de obtener un muestreo sistémico. Es muy parecido al muestreo aleatorio, solamente que en el muestreo aleatorio la diferencia es que necesariamente tenemos que utilizar una tabla de números aleatorios, o en la hoja de cálculo podemos generar nuestra tabla de números aleatorios que nos permitan escoger de tal manera los elementos de la muestra, los elementos que van a formar parte de la muestra de una determinada población, de tal manera que cada uno de esos elementos de la población tenga la misma probabilidad de ser escogido. Paso 2, muestreo estratificado. Entonces, cuando hablamos de muestreo estratificado, podemos decir que se basa en dividir la población en subgrupos, ¿no? Se basa en dividir la población en subgrupos, como vemos ahí, ¿no? De elementos semejantes, es decir, mientras el muestreo estratificado, esos elementos, esa población la dividimos en subgrupos y esos elementos de cada subgrupo son elementos semejantes, en el muestreo por agrupación, en cambio, dividimos a la población en subgrupos, pero esos elementos de cada subgrupo son totalmente heterogéneos. Esa es la diferencia entre el uno y otro. Y se puede muestrear después en cada subgrupo, es decir, se puede escoger cada uno de los elementos de ese subgrupo para obtener un tamaño de la muestra. ¿Esto con el objeto de qué? De disminuir la variabilidad de la población total. Ahora, en tercer lugar, el muestreo por agrupación. En el muestreo por agrupación se busca ordenar los elementos de una población en subgrupos heterogéneos que sean representativos de la población total. En el muestreo por agrupación se busca ordenar los elementos de una población en subgrupos heterogéneos que sean representativos de la población total. ¿Cuáles son las ventajas? Los elementos están cerca de sí y no se requiere de una lista de los elementos de una población. Eso es fundamentalmente los tres tipos de muestreo. Y el muestreo de juicios, cuando hablamos de muestreo de juicios, ya saben, generalmente se aplica cuando son muestras pequeñas, cuando la persona que realiza el muestreo es persona que conoce muy bien la población
Y yo les ponía el ejemplo de esos procesos productivos cuando queremos obtener porcentajes de defectos, en donde la persona que opera ese proceso conoce bien los elementos que intervienen en esa población, y generalmente esas muestras son pequeñas. Entonces, de acuerdo a su experiencia, él va a escoger cuáles son los elementos que forman parte de ese muestreo, ¿no? A eso le llamamos muestreo por juicios. Ahora, no se olviden que todo este material en esta última parte lo hemos tomado del libro de Estadística para Administración de Stevenson. Y ahora en esta última parte vamos a analizar un poco, vamos a repasar lo que fue todo nuestro curso de estadística y para luego obtener pues la respectiva conclusión de la importancia de un curso de probabilidad estadística en una carrera como son las carreras de negocios y principalmente en una licenciatura de mercadotecnia. Entonces, en primer lugar, nosotros cuando empezamos nuestro curso analizamos un poco la diferencia entre estadística descriptiva y estadística diferencial y hicimos mucho énfasis en que este curso iba a ser netamente de estadística descriptiva, ¿no? Y pues la estadística descriptiva nos permitía obtener ciertos indicadores y a la vez esos indicadores representarlos gráficamente para de esa manera analizar un conjunto de datos obtenidos en una muestra representativa de la población y poder sacar conclusiones de acuerdo al análisis de esa muestra. Y el objetivo de sacar conclusiones, ¿cuál es? Es tomar decisiones y, lo fundamental, reducir la incertidumbre. Entonces, es así que analizamos la importancia de la recopilación de datos, ¿no? Cuando se recopilan los datos, el primer paso que teníamos que hacer es ordenar los datos. Entonces, una vez que recopilamos los datos, tenemos que ordenar los datos, ya sea de manera ascendente. Es una buena forma de ordenar los datos. En las hojas de cálculo es muy fácil ordenar datos de manera ascendente. Y luego de que ordenamos los datos de manera ascendente, construimos una distribución de frecuencias. El objetivo de construir una distribución de frecuencias es básicamente, el objetivo fundamental de construir una distribución de frecuencias es básicamente que los elementos de esa población puedan ser mucho más manejables, ¿no? Mucho más manejables. La distribución de frecuencias es una forma de ordenar datos, porque no solamente podemos ordenar datos de manera ascendente o descendente, sino que la distribución de frecuencias nos va a permitir ordenar los datos por clases, y al vez que ordenamos los datos por clases, obtener cuántos números están en cada uno de los intervalos de las clases, cuántos elementos forman parte de cada uno de los intervalos de las clases, y de esa manera ya podemos graficar histogramas. De esa manera podemos construir distribuciones de frecuencias mayor que, menor que, y no solamente construir histogramas, sino también construir ojivas porcentuales, mayor que y menor que fue lo que hicimos en nuestro curso. Luego de eso analizamos las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son tres fundamentalmente, como son media, moda y varianza. Media, moda y mediana. Y esas medidas de tendencia central se la puede estimar para datos que no están agrupados como para datos que sí están agrupados, ¿no? Ahora, dentro de esas medidas de tendencia central no solamente habíamos analizado la media, sino que cuando analizamos la media para datos agrupados y para datos no agrupados, cuando me refiero para datos agrupados, estoy hablando de media, moda y mediana para distribuciones de frecuencias, y cuando estoy analizando esa distribución de frecuencias para datos no agrupados, estoy simplemente estimando la media o la media aritmética de un conjunto de datos de n igual a 10, ¿no? Muestras pequeñas fundamentalmente. Generalmente se agrupan los datos cuando el tamaño de la muestra es muy grande. Y cuando hablamos de media, no solamente existe esa media como tal para datos agrupados o no agrupados, sino que también existe lo que se conoce con el nombre de promedio ponderado, ¿no? La media geométrica, que son otras herramientas estadísticas fundamentales a estimar, ¿no? Luego vimos las medidas de dispersión. En esas medidas de dispersión analizamos específicamente lo que es la desviación estándar y la varianza,
¿no? La desviación estándar y la varianza. Y también vimos que el cálculo de la desviación estándar o varianza, que fundamentalmente lo que va a cuantificar es la diferencia que existe en promedio entre cada uno de los elementos y su media, ¿verdad? Esa desviación estándar y varianza también puede ser estimada para datos agrupados y para datos no agrupados. Después de eso analizamos y estudiamos los números índices, la importancia de los números índices. Acuérdense que los números índices son fundamentales para la toma de decisiones. Hay que aprender a interpretar los números índices, porque ustedes en el mundo empresarial se van a encontrar con números índices importantes como por ejemplo el IPC, ¿no? Por ejemplo el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor. El Índice Nacional de Precios al Consumidor es un número índice que nos permite estimar cuánto es la inflación en México. Y la estimación de la inflación nos va a decir en cuánto varían fundamentalmente los precios. Los números índices también, por ejemplo, empresas como Deloitte & Touche estiman un índice que se llama el índice de confianza empresarial, o también el índice de confianza al consumidor, ¿no? Del consumidor. Entonces ese índice de confianza al consumidor, si es muy bueno, le permite a los empresarios pues planificar estrategias para penetrar mercados e incrementar ventas. Luego luego de los números índices vimos un poco de probabilidad. Y en la estimación de la probabilidad, lo importante o lo más trascendental que señalamos es que se estudia probabilidad en una licenciatura en negocios, porque es a través de la probabilidad que nosotros podemos tomar decisiones reduciendo la incertidumbre, tomando en cuenta todo el riesgo sistémico que rodea a la empresa y tomando en cuenta que generalmente muchas de las variables que afectan a la empresa tienen un comportamiento totalmente irregular o totalmente aleatorio. Y hicimos ejercicios y estimaciones de probabilidad bajo eventos independientes, probabilidad bajo condiciones de independencia estadística y probabilidad bajo condiciones de dependencia estadística. Después analizamos lo que eran las variables aleatorias y yo les había hecho un ejemplo, ¿no? Una variable aleatoria, la principal característica de una variable aleatoria, ¿cuál es? La principal característica de una variable aleatoria es que la variable aleatoria, supongamos este es el tiempo, una variable aleatoria tiene un comportamiento completamente irregular. Una variable aleatoria tiene un comportamiento completamente irregular y esas variables aleatorias pueden ser de dos tipos. Pueden ser variables aleatorias discretas como pueden ser variables aleatorias continuas. Las variables aleatorias discretas, habíamos dicho que, por ejemplo, pueden ser el número de autos vendidos por una empresa de comercialización, el número de casas que se van a construir en una determinada urbanización. Son variables discretas, el número de personas que existen en un salón de clases. No existen, por ejemplo, en un salón de clases 20.5 personas, no. Tienen que existir 21 personas específicamente. No se pueden vender 50.5 autos, no. Tienen que venderse 51 autos o 50 automóviles. No se pueden vender 80.3 casas, no. Tienen que venderse 80 casas o 81 casas. Entonces, las variables, esas son variables aleatorias, son ejemplos de variables aleatorias, pero generalmente son variables aleatorias discretas. En cambio, existen variables aleatorias continuas, ¿no? Y dentro de las variables aleatorias continuas encontramos el peso, ¿no? La edad, que son pues el número que son podríamos decir que es los diferentes números que puede tomar una determinada variable, los diferentes valores, que puede tomar una determinada variable en un determinado intervalo. Entonces, esas variables discretas y continuas, para estimar la probabilidad de un evento de esas determinadas variables discretas y continuas, existen algunas distribuciones de probabilidad, ¿no? Ahora, hay un concepto muy importante que es el concepto del valor esperado, ¿no? El valor esperado nos ayuda a tomar decisiones. La técnica del valor esperado no es otra cosa que un promedio ponderado, ¿no? El valor esperado nos va a permitir decir, por ejemplo,
el valor esperado nos va a, en el caso de un ejemplo financiero, nos va a permitir estimar cuánto es el rendimiento de un portafolio. Ahora, en las distribuciones de probabilidad, que son trascendentales las distribuciones de probabilidad, tenemos tres tipos de distribuciones de probabilidad, que son la distribución binomial, la distribución de Poisson y la distribución normal. La distribución binomial específicamente y la distribución de Poisson, hicimos ejercicios y aplicaciones de estas distribuciones de probabilidad, se utilizan o se aplican para determinar la probabilidad de cierto elemento, de ciertos eventos, pero que son fundamentalmente variables discretas. A diferencia de la distribución normal, que nos permite determinar la probabilidad de determinados eventos, ¿verdad? Pero de variables continuas, ¿no? Y finalmente lo que vimos hoy fueron, y la clase anterior, fueron las diferentes técnicas de muestreo, ¿no? El muestreo aleatorio, el muestreo probabilístico, como fue el muestreo sistémico, ¿verdad? Que es muy parecido al muestreo aleatorio, y también otro tipo de muestreo, otra técnica de muestreo importante, pues que fue el muestreo por juicios, que más bien era una cuestión netamente subjetiva, ¿no? Entonces, es así como hemos hecho un breve repaso de los temas más trascendentales e importantes que vimos en nuestro curso. Un curso que abarca muchísimo, un curso que abarca estadística descriptiva, un poco de estadística inferencial, un curso donde se analizan técnicas de muestreo y lo fundamental, la importancia de la estadística en la mercadotecnia para la realización de los estudios de mercado, la importancia de la estadística en la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Y es así que me gustaría concluir de la siguiente manera. La estadística es una herramienta fundamental en los negocios. Ayuda a los empresarios a tomar mejores decisiones, reduciendo la incertidumbre de su entorno. Entonces, esto ha sido pues todo nuestro curso de probabilidad y estadística. Yo les pediría que realicen todas las actividades que hemos hecho, que se preparen bien para su examen y que apliquen todas estas herramientas en su vida profesional. Les va a ayudar mucho a tomar decisiones y les va a agregar valor a su formación como empresario. Pues muchas gracias y ha sido un gusto estar con ustedes en este curso de probabilidad estadística.